el año 2022 ocurrieron las siguientes catástrofes. La sequía en el norte de México, que dejó a cientos de miles de personas sin acceso al agua durante meses. La ola de calor que azotó a Europa en el verano, causando más de 26.000 muertes. Las inundaciones en Pakistán en otoño, que sumergieron casi un tercio del territorio del país bajo el agua y causaron cerca de 1 millón de refugiados. Y la tormenta invernal que golpeó a Norteamérica, causando daños por miles de millones de dólares. Todos estos desastres están relacionados con el cambio climático. Es más evidente que nunca que estamos en una crisis. Y sin embargo, la derecha insiste en negar o minimizar este problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque dada la esencia del pensamiento de derechas, no puede ser de otra forma. Recordemos que todas las derechas tienen el mismo objetivo, la preservación de las jerarquías tradicionales, ya sea de raza, género o clase social. En este caso, se trata de mantener el poder y privilegios de los más adinerados, quienes preferirían dejar que a todos nos lleve el demonio antes que aceptar ser un poquito menos ricos. Y como alguna vez la derecha defendió el derecho divino de los reyes, ahora defiende el derecho divino de los multimillonarios. Por supuesto, la negligencia respecto al medio ambiente no ha sido exclusiva de los gobiernos de derechas. La Unión Soviética y la República Popular de China tienen un historial muy sucio a ese respecto. Ni hablemos de López Obrador y sus sueños guajiros de repetrolizar la economía mientras le quita recursos a la protección a las áreas naturales. Todo ello merece enérgicas condenas, pero lo traigo a colación porque sé que alguien que se cree muy listo va a salir con un whataboutismo. Pero eso es en cuanto a gobiernos. Si hablamos de movimientos, es claro que la defensa del medio ambiente y la preocupación por el cambio climático es un asunto sobre todo de la izquierda, mientras que las diferentes formas de negacionismo suelen venir de la derecha. Y aun si tenemos en cuenta que ningún gobierno lleva a cabo lo que sería necesario para enfrentar el problema, porque todos están comprometidos con el mismo sistema económico global, el récord de los gobiernos conservadores es mucho peor que el de los progresistas. A ver, no voy a discutir aquí la realidad del cambio climático. A estas alturas, negarlo implica creer que la ONU, la NASA y todas las instituciones científicas del mundo están coludidas para implantar el socialismo o algo así. Es una forma de teoría de la conspiración y de pensamiento anticientífico, irracional y fanático. Y si alguien piensa así, probablemente no sea una persona muy sensata con la que se pueda razonar. Si ustedes tienen dudas, he preparado un par de playlists que sirven como curso introductorio al tema, que en verdad hay mucho que aprender al respecto. Les dejo los enlaces en la descripción. El negacionismo del cambio climático se da en varios niveles. El más burdo es simplemente negar que esté sucediendo. Esta postura es bastante difícil de sostener hoy en día, digo, los océanos nos están comiendo, y ya nomás la repiten los sectores más extremistas y delirantes. Otro nivel sostiene que sí hay cambio climático, pero es resultado de fenómenos naturales, no de la acción humana, y por lo tanto no tenemos que cambiar nada. Esto también es falso y requiere de mucho fanatismo ideológico para sostenerse. Por último, tenemos la postura de que sí hay cambio climático y sí es producto de la acción humana, pero debemos confiar en que el mercado y el avance tecnológico solucionarán el problema. Esta forma de negacionismo es la más peligrosa e insidiosa, porque parece sensata y moderada, cuando en realidad requiere ignorar por completo los hechos científicos. Todas estas narrativas tienen el mismo objetivo, evitar que se hagan cambios profundos que puedan afectar los intereses de las clases más adineradas. Y es que, a fin de cuentas, la actual crisis ambiental se relaciona estrechamente con la ultraderecha y el capitalismo salvaje. Veamos un ejemplo, el Brasil de Jair Bolsonaro. Ya en octubre de 2018, algunas voces advertían que Bolsonaro, entonces candidato a la presidencia, sería una amenaza no solo para el país latinoamericano, sino para el planeta entero. Desde su candidatura, Bolsonaro anunciaba que abriría la selva del Amazonas para la tala, la ganadería y la construcción, que sacaría a su país del Acuerdo de París y que obligaría a los pueblos indígenas a adaptarse o morir. El exmilitar no estaba alardeando. Desde que llegó al poder, la deforestación en esta selva aumentó dramáticamente, mientras que los pueblos indígenas, principal obstáculo y principal víctima del extraccionismo en la zona, denunciaron políticas genocidas. Solo el regreso de Lula da Silva puso freno a este desastre. Ya sea Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos o el partido Vox en España, todos los representantes de la nueva ultraderecha demagógica niegan el cambio climático de una forma u otra.
y se oponen a los esfuerzos internacionales para contrarrestarlo. Son ferozmente ecocidas porque son fanáticos del libre mercado y son fanáticos del libre mercado porque este es el sistema que legitima y justifica la riqueza y el poder acumulado por las élites. El fascismo y el gran capital tienen un largo historial de alianzas. Los grandes monopolios privados fueron favorecidos por los regímenes de Hitler y de Mussolini. En los mismos Estados Unidos fueron banqueros e industriales los que coquetearon con la idea de derrocar a Franklin D. Roosevelt y establecer una dictadura fascista en ese país. Si la historia no se repite tal cual, sí que está teniendo refritos muy chafas el día de hoy. The Guardian ha documentado los nexos entre los plutócratas, tales como los hermanos Koch, y el ascenso de la ultraderecha en Inglaterra y otros países. La tendencia no se confina al Reino Unido, en todas partes los payasos asesinos están tomando el poder. Boris Johnson, Nigel Farage, Donald Trump, Narendra Modi, Jair Bolsonaro, Scott Morrison, Rodrigo Duterte, Matteo Salvini, Recep Tayyip Erdogan, Víctor Orbán y una hueste de estrafalarios hombres fuertes, o débiles, como a menudo terminan siendo, dominan naciones que antaño los habrían ridiculizado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los tecnócratas que mantenían el poder hace unos años han dado paso a estos extravagantes bufones? Más que fascistas clásicos, los representantes de la nueva ultraderecha se clasifican más bien como postfascistas, como hemos visto en otras lecciones. Es la misma demagogia nacionalista, el mismo racismo, sexismo y homofobia, la misma exaltación de la fuerza y la violencia, pero con un discurso ultracapitalista. Hace unos 20 años, la posición de los partidos de la derecha, entonces dominados por las corrientes heterogéneas que reciben la ambigua etiqueta de neoliberales, tendían a favorecer la globalización, mientras en la izquierda habían aparecido los globalifóbicos. Pero, ¿qué clase de globalización era la que impulsaban unos y a la que se oponían otros? Noam Chomsky, en una entrevista a principios de este siglo, explicaba que los partidos de derecha se habían apropiado de la palabra globalización y habían pervertido su significado. El poder suele hacer eso, nos recuerda el maestro. Globalización debía significar una mayor integración de las naciones del globo, lo cual implicaría una mayor libertad de los ciudadanos de todo el mundo para ir de un lugar a otro. En cambio, de lo que se trataba esta globalización era de dar libertad a los grandes capitales para invertir dinero, hacer negocios, explotar mano de obra barata y extraer recursos naturales con pocas regulaciones en cualquier lugar del mundo. Al mismo tiempo, la política migratoria se endurecía y las fronteras se cerraban. Por eso, decía Chomsky, los izquierdistas se hacían mal en oponerse a la globalización, así en abstracto. Lo que debían hacer era reapropiarse de la palabra y denunciar que esa globalización promovida por los poderes fácticos era falsa y convenienciera. Entonces, ¿por qué ahora los plutócratas están respaldando a demagogos que hablan de defender la soberanía nacional frente a los globalistas? No porque quieran restringir la libertad del capital de operar como le dé la gana en un mundo globalizado. Eso no se pretende tocar. Pues verán, resulta que la lucha contra el cambio climático implica necesariamente reformar el modelo económico a nivel mundial. Les dejo un chingo de enlaces en la descripción, lo cual requiere, entre otras cosas, regular las actividades industriales y agropecuarias y tomar medidas para disminuir la monstruosa desigualdad socioeconómica que se ha producido en las últimas décadas. Ello precisa de una cooperación internacional a una escala jamás vista, guiada por organismos supranacionales. Decía el filósofo Immanuel Kant que entre las naciones prevalecerá la ley de la selva, mientras no existan leyes que estén por encima de los gobiernos nacionales e instituciones que las hagan valer. Esto último solo se logrará mediante el común acuerdo y la cooperación, es decir, necesitamos integración global auténtica. Las medidas necesarias para combatir el cambio climático afectarían los intereses de algunas megacorporaciones transnacionales, en especial a la industria de los combustibles fósiles, los plásticos y la ganadería y agricultura a gran escala. De modo que, además de negar que el cambio climático sea real, los plutócratas hacen todos los esfuerzos que pueden para sabotear esa integración internacional que nos resulta tan urgente. Por ello impulsan el nacionalismo más craso y burdo que se ha visto en décadas, para que la ley de la selva siga prevaleciendo y ellos puedan hacer y deshacer a sus anchas, donde y como quieran.
No es fácil decirle a tu electorado, vamos a mandar al caño los acuerdos internacionales para que las megacorporaciones puedan seguir siendo asquerosamente ricas. En cambio, sí que le puedes decir a un pueblo asustado por la crisis, la inseguridad y los rápidos cambios sociales, vamos a resistirnos a injerencias globalistas que nos quieren obligar a respetar a los maricas y admitir refugiados de piel café. Y para ello son útiles los monigotes demagogos como Trump, Bolsonaro y similares. Son los que pueden incitar esa agitación que logre, hacia adentro, desmantelar un estado regulatorio y hacia afuera debilitar la influencia de los organismos supranacionales. Así es como se ha desarrollado un nacionalismo internacional, aunque suene paradójico, una ola de movimientos demagógicos en distintos países que se echan porras unos a otros y comparten discursos y simbologías similares. Este fenómeno es comprensible en cuanto que entendemos que su propósito es impulsar un estado de cosas en el que cada país esté por su lado, pero vulnerable al poder sin límite de las corporaciones. De ahí que estos movimientos demagógicos tengan una narrativa en común, que los organismos supranacionales oprimen a la patria y que la integración global amenaza con destruir las culturas nacionales. La evolución de esta narrativa son las teorías conspiratorias, según las cuales se pretende exterminar a la raza blanca a través de la migración, el aborto y la homosexualidad. Estos malvados planes son impulsados por la ONU y otras instituciones controladas por George Soros y los globalistas, eufemismo para judíos, que promueven el feminismo y la lucha por los derechos LGBTQ+. Es por eso que, en la lógica de esta delirante creencia, hay que resistirlos. Por cierto, y antes de que lo digan, no estoy diciendo que el renacimiento de la extrema derecha en el mundo sea resultado de una conspiración de los plutócratas mundiales. Como el surgimiento del fascismo en las décadas de los 20 y 30, este se trata de un fenómeno complejo y multifactorial, y en mis textos he tratado de abordar uno por uno varios de esos aspectos. Más bien, lo que sostengo aquí es que algunos multimillonarios en particular han aprovechado la situación y hecho alianzas con el objetivo de asegurarse que las cosas resulten a su favor. Les estoy dejando enlaces a toda esta información. ¡Ey! Pero los millonarios no dejarían que el mundo se fuera a la mierda, ¿verdad? ¿Verdad? Si también viven en él. He ahí el mito del Homo economicus, el actor racional que opera siempre pensando en su propio beneficio. Según este mito, en el capitalismo los actores que mejor sepan planificar y actuar para maximizar sus intereses son los que triunfarán. Si los ultrarricos son tan ricos es porque deben ser más listos que todos los demás, y alguien tan listo se daría cuenta de que no le conviene destruir al mundo, ¿cierto? ¿Cierto? Pues no, las grandes corporaciones llevan décadas negando el peligro del colapso ecológico y cabildeando para evitar que se aprueben leyes que ayudarían a mitigarlo, todo a sabiendas y teniendo todas las evidencias de que nos estamos acercando al precipicio. Lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo mientras se lo permitamos, porque su única lógica es la codicia. Negacionismo y nacionalismo van de la mano y constituyen uno de los ejes fundamentales del pensamiento de derechas contemporáneo. Diversas publicaciones patrocinadas por el gran capital y muchos tontos útiles se dedican a propagarlos. Por ejemplo, PragerU, un exitoso canal de YouTube dedicado a la propaganda y desinformación, patrocinado por los millonarios hermanos Wilks, y que ha logrado convencer a más de un incauto centrista. Tiene sendos videos sobre nacionalismo y cambio climático. Pueden adivinar su postura. En realidad, hay multimillonarios que, mientras lucran con la destrucción del planeta y cuyos hábitos de consumo contaminan más que naciones enteras, ya ahora están construyendo búnkers, acumulando recursos y preparando ejércitos mercenarios para cuando el cambio climático se ponga demasiado feo. Incluso planean cómo seguir lucrando con el mundo en ruinas. Están pensando en las rutas comerciales que se abrirán cuando se derrita el hielo del Ártico. Y la demás gente, pues que se joda, como siempre. La ONU advierte que habría una especie de apartheid climático en el que la mayoría sufriría las peores consecuencias del desastre, mientras los ricos no lo pasarían tan mal. Sí, incluso los tontos útiles que apoyan a estos fantoches para que los salven del marxismo cultural se van a morir a la verga. ¿Cómo pueden ser tan moralmente monstruosos? Pues porque tenemos un sistema económico que favorece que las personas con mayor codicia y menos escrúpulos, incluso con tendencias sociopáticas, lleguen a la cima.
Y antes de que se me ofendan con un not all empresarios, no estoy hablando de ti, joven emprendedor que acaba de poner su agencia de publicidad, ni de ti, valiente Godínez, que trabajó muy duro para llegar a gerente regional. Hablo de individuos que tienen tanto dinero que no podrían gastarlo en toda su vida, de fortunas tan vastas que no deberían existir. Sé muy bien que suena de locura, pero miren los enlaces a los que me remito. Lo que les estoy diciendo aparece en los medios e instituciones más mainstream y menos radicales que ustedes se puedan imaginar. No son los sitios chairos conspiranoicos que ustedes pensarían. De hecho, mientras el reconocimiento del problema y su relación con el sistema económico se hace más generalizado, la defensa del capitalismo ecocida se hace más histérica y extremista, porque son los fanáticos los únicos que le quedan al modelo actual para defenderse. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una década para tomar medidas drásticas contra el cambio climático antes de que sea demasiado tarde. Primero, hay que reconocer que aunque, por decir algo, guillotináramos a todos los dueños o altos ejecutivos de las 100 compañías que contribuyen al 70% de la emisión de gases de efecto invernadero, el problema va mucho más allá de las acciones individuales de unos cuantos sujetos, por más poderosos y corruptos que sean estos. El problema es el sistema que permite que estas corporaciones y estos individuos acumulen tanto poder y puedan hacer tanto daño saliéndose con la suya. Entonces tenemos que desmantelar ese sistema. No es que las acciones individuales no tengan un peso. Está bien hacer lo que podamos desde nuestra cotidianidad. Lo ideal sería desmantelar la industria cárnica y la de hidrocarburos, pero mientras tanto es bueno que cada quien decida reducir su consumo de carne y el uso de automóvil. Decirle a la gente que no pueden hacer nada útil que no sea derrocar al capitalismo es muy mala estrategia. La mayoría de las personas no están en posición de hacer nada revolucionario y podría terminar cayendo en la desesperanza. El cambio climático es la mayor amenaza que se ha cernido sobre la humanidad hasta ahora y va a requerir de transformaciones extraordinarias a nivel global para poder enfrentarlo. Todas nuestras decisiones como personas y como colectivos deben estar encaminadas hacia ese objetivo. Si no queremos que desastres como los del 2022 se vuelvan la norma y el mundo se vaya a la mierda en las próximas décadas, debemos impedir que charlatanes fascistoides sigan llegando al poder, sacar de ahí a los que ya están y orillar a sus fanáticos de vuelta a las cloacas. En el mismo tenor, presionar a todo gobierno, del color que se presente, que por una razón u otra no esté haciendo lo que debería para combatir esta amenaza. Al mismo tiempo, tenemos que apoyar proyectos políticos que prioricen la lucha contra el cambio climático, lo cual incluye necesariamente poner en cintura a los multimillonarios que se están enriqueciendo con el ecocidio. Salvar al planeta también implica combatir a la ultraderecha, a la corrupción y a la desigualdad. Quién sabe, en el proceso de luchar por nuestra supervivencia, podríamos hasta crear un mundo mejor y más justo. Hola, soy el profe Mike. Esta ha sido una adaptación y actualización de uno de mis textos. En esta temporada de mi canal estoy armando algo así como un curso de introducción al pensamiento de la extrema derecha contemporánea y cómo contrarrestarla. Si te gusta mi trabajo, por favor ayúdame compartiendo, comentando y todo eso, que los algoritmos de esta red social no favorecen la discusión de los temas escabrosos. Me disculpo por las deficiencias en la calidad del audio. No bromeaba cuando dije que soy un maestro de prepa precarizado que graba con el microfonito de unos audífonos del Oxxo. Si quieren ayudarme a conseguir un mejor equipo, consideren apoyarme en Patreon. Hablando de lo cual, no puedo dejar de agradecer a todos mis mecenas de la Alianza Friki Antifascista. Nos veremos la próxima.